justamente nuestro tercer taller va a hablar acerca de lo que es la familia y nos vamos a enfocar quizá en los más jóvenes, en los más pequeños, para poder ir próximamente abarcando a todos los otros seres humanos que conforman una familia. Es así que, bueno, vamos a empezar un poquito enfocándonos por qué vamos a hablar hoy de niños y adolescentes. Bueno, un poquito el objetivo de trabajar con los niños y los adolescentes es tratar de abordar este tema, el tema del duelo, justamente enfocados a que ellos vivan esta experiencia de una manera natural. Para muchos de ellos va a ser una experiencia inicial, una experiencia primera, por lo tanto tenemos que ayudarles a descubrir las habilidades de afrontamiento, que son la capacidad de entender y de poder comprender lo que significa la muerte, y por otro lado, poder desarrollar también las estrategias o las habilidades de la expresión de sentimientos. El duelo viene compartido en estas dos fases, ¿no es cierto?, en las cuales necesitamos poder comprenderla, asimilarla, aceptarla y al mismo tiempo poder desenvolvernos de una manera adecuada. Cuando hablamos de los niños, a nivel general, en cuanto a la experiencia y la literatura nos dice, podemos hacerlos ya partícipes de este proceso como tal a partir de los 6 años de edad. ¿Por qué no antes? Porque el niño se encuentra en un proceso tanto evolutivo, cognitivo, emocional, en el cual no van a comprender claramente esta situación. Ellos están en un proceso de pensamiento totalmente egocentrista, por lo tanto el mundo gira en torno solamente a ellos. No van a lograr comprender esta situación. Obviamente les va a afectar el tipo de reacción que podamos tener nosotros como familia frente a la pérdida. Sin embargo, ellos no la van a asimilar como tal. Es así que invitamos a que los niños a partir de los 6 años, dependiendo de la madurez de alguno, los 5, pero sí poder trabajar con ellos y ser parte de este proceso. Los niños de 6 años todavía se encuentran en el pensamiento imaginario, por lo tanto ellos van a creer, ellos sostienen que la persona que ha fallecido puede volver a despertar, es como entrar en un sueño. Este imaginario les permite fantasear y jugar un poco con estos esquemas. Creen que pueden interrumpir y que en cualquier momento esa persona va a aparecer y va a ser como que no sucedió nada. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos conversar con ellos, hacerles comprender. Hay muchas estrategias para trabajar con los niños pequeñitos por medio del juego, que es uno de los elementos con los cuales ellos se desenvuelvan y conocen al mundo, y también por medio de la explicación a partir de la realidad, ¿no? Sin mentirles, como decíamos hace un tiempo atrás, es importante conocer que ellos pueden comprendernos, pero adaptado a su tiempo, a la edad y a las circunstancias por las cuales están atravesando. Pueden presentar una serie de reacciones. Sin embargo, a esta edad, cuando son pequeños, pueden haber regresiones. Una regresión es, por ejemplo, un niño ya aprendió a dejar el pañal, hablamos de los 3 años, ya no lo utiliza, pero al perder al papá o a la mamá, esa ausencia va a generar que haya una reacción en él. Por lo tanto, es posible que nuevamente necesitamos usar el pañal, volver a dormir con ellos, ya habían dejado un poco el tema de la luz, ¿no? Que a muchos les hace falta tener iluminada la habitación hasta que conciben el sueño, y es posible que ellos tengan esta regresión. Lo mismo a partir de los 6, 5 añitos. Ellos también van asociando mucho que vejez o una persona mayor sí puede fallecer. Entienden el concepto a nivel general, pero no de la manera abstracta en la que es. Y también lo asocian mucho con la enfermedad. Es por eso que podamos tener a muchos niños en esta edad que se asusten mucho cuando una persona significativa ha fallecido y hemos tenido el proceso de ir al hospital o de estar visitando constantes médicos. Cuando otra persona se enferma o se siente mal y llega a estas circunstancias, los niños tienden a imaginar que esto va a suceder. Entonces, es decir, ellos nos preguntan, ¿ya no volveremos a ver a la tía? Está yendo al médico. Entonces nosotros le explicamos que no, que esto
no va a pasar, no siempre sucede. Es muy importante estar dispuestos a todas sus inquietudes y a todas sus preguntas. Los niños de esta edad no se limitan, suelen interrumpirnos, sus emociones se van a ver también un poquito alteradas, ¿no? Cambian de estado de ánimo muy rápido, pueden estar muy contentos en un momento y de repente no. Sin embargo, van a ir manifestando de alguna manera, generalmente conductualmente, sus emociones. Se ponen muy inquietos, están sumamente pegados a nosotros, tratan de no dejarnos, ellos mismos no comprenden lo que pasa, pero es el manejo de esta ausencia. Cuando pasamos en la edad a la siguiente etapa, que va desde los 7 a los 12 años, el niño ya es capaz de elaborar y de relacionarse con lo que es la realidad y al mismo tiempo elaborar un poco de lógica. Por lo tanto, este pensamiento concreto les va a permitir entender y comprender mejor lo que significa la muerte y por lo tanto procesar el duelo de una manera mucho más saludable, podemos decir, o de una manera en la cual ellos puedan comprender. Ellos ya empiezan a cuestionarse acerca de esta situación, comprenden los ciclos de la vida, ¿no? Esto está también relacionado un poco con el proceso pedagógico que llevan, entonces conocen el ciclo de la vida a partir de las plantitas, de los animales, y por lo tanto van llevándolo a la vida cotidiana, a la de nosotros. Entonces saben que nacemos, hay un desarrollo y que en algún momento vamos a partir, que vamos a morir. Sin embargo, esta experiencia, hasta que no la vivimos, no la podemos asimilar. Muchas veces, y ocurre, es muy usual que sean las personas mayores quienes fallecen, abuelitos. Sin embargo, esta relación, esta fusión que tienen con ellos es importante, son personas significativas y debemos poderles transmitir la situación de una manera clara, concisa, para que ellos nos comprendan. Es más fácil en esta etapa entender, suelen ser muy buenas los niños y las niñas para consolarnos también, por eso es importante que no neguemos nuestros sentimientos, que podamos eh, expresarlos, por supuesto, de una manera adecuada, sin llegar a hacerlos mucho más vulnerables a ellos, ¿no es cierto? Pero es importante saber que a partir de los 7 años ellos ya no comprenden la situación y la van a poder manejar. Y al igual que los adultos van a presentar reacciones. Eh, en esta etapa es mucho más fácil que los niños se muestren muy vulnerables, tristes, que afecte su rendimiento académico. Si eran estudiantes muy aplicados, posiblemente bajen la potencialidad que tenían. Es muy importante el contacto con los profesores, con el colegio, con el centro al cual acuden, para explicarles que esta persona significativa ha partido y que por supuesto está afectando de alguna manera en la conducta de ellos. Muchos de los niños tienden a expresarse más fuera del hogar que dentro de él. Es así que nos enteramos que ha estado pasándola mal, que se ha estado sintiendo triste, que está extrañando a esta persona, porque nos los comentan los profesores, los compañeros, los amigos con los cuales hacen el deporte. Entonces es muy importante que nosotros estemos atentos a estas señales y podamos conversar. Como veíamos, el centro de la familia es el más importante y ellos van a poder ir desarrollando estas emociones en la medida en la que nosotros les demos la apertura y las posibilidades de hacerlo. Y ante todo, aceptar el cómo se sienten. Es posible que algunos de los niños sientan muchísima rabia, que estén muy enojados con lo que ha sucedido. Entonces debemos aceptar su sentir y al mismo tiempo motivar a que expresen de alguna manera estas sensaciones en algo un poquito más concreto y físico, ¿no? Por ejemplo, están enojados, entonces de repente hacer un dibujo, si ya no les gusta el dibujo, arrugarlo y botarlo a la basura. Es decir, lograr que exterioricen de alguna forma su sentir frente a la impotencia de no volver a ver a la persona significativa e importante. Podemos pasar a los adolescentes. La etapa de la adolescencia en sí misma, como muchos de nosotros conocemos, nos lleva a una serie de cambios. Es un tiempo de cambios no solo físicos, sino también emocionales.
es una etapa de la búsqueda de la independencia, de la identidad personal. Por supuesto que nos identificamos con algunos modelos y generalmente los modelos que estamos buscando son contrarios a lo que son nuestra familia, nuestros papás, nuestros tíos, abuelitos, ¿no? Con quienes nosotros convivamos. Es así que posiblemente en esta etapa las expresiones emotivas, los sentimientos sean mucho más intensos que en las edades inferiores. En este tiempo, desde los 13 años aproximadamente hasta los 18, 20, dependiendo de la cultura, el tema de la adolescencia se puede extender un poquito más, va a involucrar que estemos muy atentos a su sentir, puesto que, como les decía, los chicos están en una búsqueda de identidad, de autodefinirse, de ser ellos mismos. Entonces, el inicial en la adolescencia es, yo no quiero hacer lo mismo que hace mamá, no quiero hacer lo mismo que hace papá. Entonces, las constantes discusiones, las llamadas de atención son permanentes. Y si a esto se le suma la pérdida de uno de estos seres tan significativos, el sentimiento de culpa aflora de una manera muy grande, o el sentimiento de no haber sido querido, de no haberse sentido querido, porque bueno, me reñía, me castigaba, no me permitía salir. Es así que entran en un proceso de confusión, el cual tenemos que ir trabajando de manera muy tolerante, muy paciente, sentarnos, conversar y jugar con nuestras emociones. Pongámosle que la persona que ha fallecido ha sido el papá. Entonces, como madres, tendríamos que manejar nuestro dolor, nuestra sensación de pérdida, pero al mismo tiempo tratar de equilibrar lo que está ocurriendo con nuestros hijos. Por eso es importante acudir muchas veces a las personas con las cuales nosotros tenemos un buen nivel de contacto, de contención, para que nos apoyen. Primero a nosotros, para que nosotros podamos llegar a los adolescentes. No debemos descartar que para el adolescente su grupo de pares, los amigos, son fundamentales, son sumamente importantes. También podemos tener un sistema de apoyo en ellos, ya que los muchachos van a poder desenvolver mucho mejor con ellos, expresar lo que sienten, cómo se sienten. Probablemente con nosotros se muestren indiferentes y sin embargo lo hacen para no darnos más tristeza, para poder apoyarnos, o simplemente porque están tan enojados con la situación que no se sienten con la capacidad de hacer conocer este sentimiento y lo proyectan con los amigos. Entonces es interesante poder tener relación sin romper la confidencialidad ni la intimidad que tienen con ellos, pero de estar pendientes de cómo lo has visto, qué has hecho. O sea, son estas redes de las que hablábamos en los otros anteriores talleres, estas redes de contacto que nos ayudan para poder ir apoyándonos como familia. Porque en la medida en que el niño, el adolescente puedan ir manejando esto, también nos va a ayudar a nosotros a fortalecernos y a poder ir evolucionando de la manera que esperamos, ¿no? El duelo en los jóvenes y en los niños y los adolescentes generalmente dura menos tiempo, ¿no? Habíamos dicho que el proceso puede llegar hasta 3 años, sin embargo, ellos logran trabajarlo de una manera diferente, enfocada en que son primeras experiencias y que el estado de ánimo es tan vulnerable que pasa de digamos, de una tristeza importante a un estado de ánimo alegre, dinámico, y nuevamente vuelve, ¿no? A otro, pero no en la misma magnitud. Es así que vamos a ver que ellos van a ir elaborando este duelo mucho antes que nosotros. Probablemente al año ellos ya han podido transitar por todas las fases del duelo a su manera, y esto va a ser mucho mejor. Este también es un signo como para prender las antenitas y poder orientarnos si el proceso está siendo un proceso natural, común, que se da durante el duelo, o debemos buscar una ayuda particular. Algunas de las reacciones comunes en los chicos es el retraimiento, ¿no? El estar un poquito ausentes. Si son chicos más extrovertidos, a veces tienden a irse mucho más hacia el lado de los amigos. En algún momento nos preguntaban, ¿es posible que los chicos empiecen a consumir sustancias justamente para
bajar el dolor. Sin embargo, por supuesto que no es una buena medida. Entonces es importante tomar las siguientes acciones e ir identificando las reacciones que tienen. Cuando hablamos de compartir la información, tanto en niños como adolescentes, es importante que demos esta información inmediatamente. No esperemos haber pasado el entierro, haber pasado la situación, que la información llegue unos 2, 3 días después. La información tiene que ser lo más antes posible, dada por una persona muy próxima. Siempre son mejores las personas significativas, más cercanas, con las cuales se tiene confianza, en un espacio tranquilo donde podamos conversar con calma y donde pueda expresar sus dudas, inquietudes y de una manera clara. El poder expresar lo que ha sucedido también en un tono que sea acogedor, en un tono que les permita a ellos poder soltarse, es importante. En muchas ocasiones ha ocurrido en mi experiencia personal que muchos papás han acudido a mi persona para poder hablar con los chicos cuando ha fallecido un abuelito que era muy cercano. Entonces se aproximaban, por ejemplo, a recogerlos del colegio y decían, ¿cómo hacemos para explicarles? Entonces lo más importante es no decirles la noticia en ese momento, ir a la casa, estar confortables e inmediatamente poder comunicar la noticia. No es necesario que nosotros estemos controlados, no es necesario que no lloremos, al contrario, esto ayuda en el proceso para que los chicos puedan también exteriorizar lo que sienten. El nosotros negar nuestro sentimiento no ayuda en el proceso, ni nuestro ni de ellos. El sacar las emociones es muy importante. El que participen de los ritos también. Como les decía inicialmente, ya a partir de los 6 años los niños saben comportarse en un ambiente tan particular como es un velorio, como es el rito del despido. Muchas familias y culturas tienen diferentes procesos a los cuales se van a acoger. Por lo tanto, es importante que los niños estén preparados para tal. Cuando hablamos de niños chiquititos, a partir de los 6 años, 7 y 8 inclusive, vamos a entender que van a estar dinámicos, que se van a mover, que van a hacer preguntas, que van a alzar un poquito la voz. Entonces, esto no debe sacudirnos demasiado, no debe ponernos irritables, y ahí apoyarnos nuevamente con personas de nuestra confianza que puedan sacarlos un momentito, ir a dar una vuelta, volver. Este tema de despedidas en los rituales de velorio deberían ser cortos en tiempo para los chicos. Nosotros podemos permanecer más tiempo. En el caso de los adolescentes es posible que ellos puedan permanecer todo el tiempo con la actitud que estamos esperando. Sin embargo, al llegar los amigos suelen haber, aquí vemos muy seguido esta vulnerabilidad en el ánimo de ellos, ¿no? Mientras están con nosotros están muy aletargados, tristes, y sin embargo un amigo llega, los lleva a una esquina y empiezan a sonreír, que eso no nos afecta, eso no significa que no le interese, significa simplemente que este otro muchacho está dando un poco de apoyo, pero en la forma en la que el adolescente es, ¿no? En una palabra, un contacto, ellos tienen una forma de comunicarse, entonces esto los ayuda. Y inmediatamente ellos van a volver nuevamente al estado de tristeza porque es lo que está englobando su sentir. Sin embargo, tienen esta capacidad de poder salir un poco de ello. De ahí que el proceso de duelo, repito, en niños y adolescentes se resuelva de una manera en menor tiempo que la del adulto. Hay ritos en muchas culturas que son muy impactantes. Ahí sí es importante que los papás coordinen o las personas allegadas cuáles van a ser adecuados para que los jóvenes y los niños participen y cuáles no. O cuando tenemos personas, los papás, por ejemplo, están extremadamente vulnerables y no pueden controlar sus emociones en extremo, probablemente sea importante que los niños vayan, se despidan, estén dentro del proceso, pero luego se alejen, ¿no? Se retiren de la situación. Los adolescentes pueden permanecer, el desarrollo de ellos es un poquito más parecido al del adulto, por lo tanto comprenden que las personas que están pasando por esto se sientan mal. ¿Cómo ayudamos a expresar los sentimientos? Y esta es la parte más importante. Primero, vuelvo a repetir, expresando nosotros nuestros sentimientos. Por supuesto, no va a ser lo mismo expresar mi sentimiento con un otro adulto que me va a contener a expresarla con mi hijo, mi sobrino,
mi hermanito menor, entonces voy a tratar de mitigar la intensidad, pero no de anular el sentimiento ni la expresión. Entonces, esa es una de las maneras. La otra es respetando cómo ellos se están sintiendo. Aceptar si quieren hablar, si quieren retraerse, si no quieren participar de alguna actividad. Es muy importante poder entender que cada uno va a ir desarrollando esto a su manera. Los adolescentes especialmente ya están en este proceso, en este tiempo evolutivo en el cual tienen ya una estructura más clara de su personalidad, entonces se van a mostrar o más abiertos o más cerrados. Ante todo, respetar, sobre todo en estos momentos. Acá abajo vemos la disponibilidad, estar atentos a cuando ellos tengan la necesidad de expresarse, de hablar, de sacar todo lo que sienten. Como decía María del Carmen al inicio, la tolerancia es fundamental. No siempre todos tenemos buenos niveles de tolerancia, y menos aún en una familia en la cual estamos todos compartiendo el mismo dolor, pero de diferente manera. Es así que ahí las actividades, las rutinas van a tener que variar un poquito, evidentemente, pero para poder lograr ir volviéndonos a cargar de energía para volver a responder a muchas inquietudes, dudas y preguntas que puedan tener los más jóvenes de la familia. La paciencia nos va a ayudar un montón. Si no la tenemos, si no estamos en condiciones, busquemos ayuda. Estos son momentos en los cuales el auxilio de los demás es muy importante. El duelo, hemos dicho, es un proceso social, no solamente en el momento del funeral o de la despedida inicial, sino en todo este proceso. Y ahí nos vamos encontrando con estas personas que nos van a poder apoyar y que a partir de esta experiencia inicial que vayan a tener nuestros hijos o nuestros sobrinos, ellos van a lograr también en las posteriores experiencias que vivan de esta misma situación, poder ya tener ciertas habilidades, no solo para trabajar en ellos mismos, sino también para apoyar a otros. La aceptación de la situación es muy importante, pero también respetando los tiempos y las formas de cada uno. Esto es, ante todo, lo más importante. Hace un tiempito atrás nos hacían una consulta, o sea, cómo vamos a resolver en familia todos, ya que todos reaccionamos, uno está enojado, el otro está sumamente triste, el otro tiene una negación total a lo que ha pasado. ¿Cómo es que podemos trabajar esto? Y decía en aquel momento, parece muy fácil, pero es una de las estrategias importantes que hacer, que no es muy complicada, pero sí es el de la aceptación. Tenemos que mantener la calma ante todo y aceptar que somos seres individuales y cada uno va a reaccionar a su manera, pero el sentir es el mismo. Estamos en una comunión de sentimientos con reacciones distintas, nada más. Por otro lado, es muy importante trabajar con el tema de anticipación. Justamente cuando conocemos a nuestros familiares sabemos, tratamos de intuir que van a reaccionar de alguna manera. Por lo tanto, darle la noticia o trabajar este proceso con la persona mayor de la casa va a ser de una manera y con los chicos de otra. Entonces, anticiparnos no solamente a la noticia, sino también un poquito a las posibles reacciones, aunque estas pueden ser variadas, pero también prepararlos para una serie de acontecimientos que se van a dar a partir de ahí. Fechas de cumpleaños, momentos especiales, fiestas grandes como la Navidad, el Año Nuevo, en donde todos compartíamos y por supuesto se va a sentir la ausencia de este ser querido. Es así que vamos a ir trabajando, preparándonos todos para canalizar las emociones que puedan darse inmediatamente, ¿no? Es muy duro, especialmente cuando los niños pierden a los papás, que son las pérdidas mucho más significativas en este rango de edad, donde necesitamos su dirección, su orientación, aprendemos de ellos, son nuestros modelos, entonces vamos a tener que apoyarnos no solamente en algunos miembros de la familia y amigos, sino también muchas veces con especialistas que nos puedan orientar
para abordar la temática, ¿no? Para poder buscar con ellos, no reemplazar a la persona, pero sí poder, digamos, encontrar, llenar esos vacíos o esas inquietudes que ellos van a tener ante la pérdida del papá o de la mamá. Nadie los va a reemplazar, sin embargo, podemos encontrar otros afectos. Al final del duelo, en la última etapa, en la de la aceptación, es permitido volver a querer a otra persona. Eh, Repito, no vamos a reemplazar al ser querido, pero sí podemos volver a sentir algo especial por alguien parecido a lo que tenía. Ocurre mucho en los adolescentes que al haber perdido a uno de los progenitores, encuentran una persona simbólica muy, con la cual se sienten bien, ¿no? Puede ser un maestro, puede ser el instructor de taekwondo, puede ser el profesor de música, es decir, alguien con el que enganchan y hacen una conexión, y esto es válido. Y es bueno decirles que eso está bien, que no significa que has olvidado a la persona que querías, pero que puedes volver a sentir afectos parecidos a los que podrías sentir por una mamá, por un papá, por el abuelito, por la abuelita, ¿no? Entonces, ante todo es sacar y experimentar y sentir y estar presentes en todo este proceso con los chicos. El adolescente va a ser un poquito más difícil, pero no es imposible. Hay que enseñarle a canalizar sus emociones, a sacar su sentir, que él puede decir las cosas sin necesidad, digamos, del consumo de una sustancia que lo libere y le permite hablar. Tenemos que procurar que tampoco asuman responsabilidades muy grandes. En muchos casos el hermanito mayor empieza a ser el contenedor de los niños y olvida su sentir. Es así que tenemos que permitirle también en su momento poder. Nos puede ayudar, pero no debe evitar sentir para colaborar a los demás. Si podemos pasar a la última diapositiva. Y bueno, me gustaría que podamos analizar un poquito esta frase tan interesante que nos dice lo que hemos venido repitiendo constantemente, pero quizá de una manera un poquito más romántica, más interesante, ¿no? Que al dolor le tenemos que dar palabras, al dolor lo tenemos que verbalizar, al dolor lo tenemos que expresar. De otra manera nos va a romper, nos va a quebrar, porque si nos hermetizamos no vamos a lograr sacar lo que tenemos dentro y nos va a ir consumiendo. Es así que es fuerte, es difícil escuchar a un niño, escuchar a un adolescente con su sentir, pero es muy importante, sepamos que a pesar de lo difícil que puede ser escucharlos, esto es saludable. Esto ya es en sí mismo parte del proceso del duelo y de la resolución del mismo. Así que a escuchar a los chicos, a hablarles y nosotros también, no nos cerremos, no nos sintamos mal de abrazarlos y de llorar juntos, de decir que extrañamos a la abuelita, de que era muy importante para nosotros y no nos asustemos de que ellos en algún momento nos digan, papá, yo ya lo superé, ya lo puedo manejar, mamá, vamos a salir de esto adelante. O sea, son nuestro apoyo, pero nosotros seguimos siendo el pilar fundamental para ellos. Muchas gracias y una vez más, mil disculpas por la demora y los problemas. Si hay preguntas, estamos dispuestos a responderlas. Muchas gracias, Mónica. Como siempre, una excelente exposición de este tema que había sido de los más abordados por las preguntas en los anteriores talleres. Realmente nos damos cuenta de que la atención que deben recibir los niños y adolescentes como parte de la familia y del proceso del duelo es clave para que después toda la familia pueda comenzar a llevar una vida normal, más equilibrada y que pueda superar el momento. Yo tengo ya acá algunas preguntas. De todas formas, quería mencionar a las personas que están conectados que a través del chat pueden enviarnos sus preguntas, pero también, si así lo desean, lo pueden hacer de manera directa en la conferencia, o sea, pidiendo la palabra para hacerlo. Yo tengo una primera pregunta, Mónica, que había recibido ya por el chat, y es la siguiente.
es normal que no hayan expresiones de llanto y qué se debe hacer para ayudarles a desahogarse. Perfecto. Bueno, no sé, depende un poco de la edad, pero es posible que a cualquier edad, si es un niño pequeño y no logra canalizar, no logra sacar el sentimiento, podamos ayudarlo por medio del juego. El juego con el niño es muy importante, con los más pequeñitos, ¿no? Como decía, hasta los 8 años, desde los 4, podemos empezar a jugar y a partir del juego, a partir de sus emociones pueden ir aflorando. También podemos trabajar con el dibujo, podemos trabajar con un cuento, con un sociodrama, ¿no? Tratando de que logre expresar. Muy difícilmente un niño no va a sacar el sentimiento. Eh, ya con los chiquitos un poquito más grandes y con el adolescente, hay algunas técnicas que nos ayudan, pero hay algo que es muy importante y es el poder ver una película. De repente con nosotros ellos se muestran así un poco indiferentes o no logran sacar. Muchas veces el ver en otros esta realidad hace que aflore este sentimiento. Entonces nos podemos apoyar en películas, podemos ver, extraer algunos, digamos, pedazos de algún libro, de alguna obra, y en última instancia, en casa podemos expresarnos de manera que ellos nos vean, ¿no es cierto? O sea, hablar con ellos y sacar nuestra emocionalidad y que ellos puedan irla sacando también. Si a pesar de esto, de haber hecho estos intentos, aún el muchacho o el niño no saca, pero notamos que esto está afectando, porque eso es importante, ver que de alguna manera esto que no está sacando está afectando sus relaciones o su común desempeño durante el día, entonces tratemos de buscar a otra persona, un especialista, para trabajar con ellos. A veces, y es muy común que los chicos no expresen sus sentimientos con los familiares, justamente para no hacerlos sentir mal, porque están todavía bloqueados o porque se sienten culpables y creen que al llorar esto se hace realidad, ¿no? Entonces, es importante que veamos formas. Hay muchas maneras de hacerlo, pero también responde un poco a la estructura de cada uno. Sin embargo, es muy raro. Es raro que no puedan expresar. Ya. Muchas gracias, Mónica. Tengo otra pregunta acá que dice, ¿cuáles son las alertas para saber que la afección está pasando a ser un tema clínico? Perfecto, muy bien, y gracias por la pregunta. Nos va a permitir desarrollar un poquito más ese punto que es importante. Decíamos, es natural que los niños y los jóvenes muestren tristeza, se sientan mal, presenten algunas manifestaciones somáticas, dolores de cabeza, no querer ir al colegio. Sin embargo, si bien son intensas e importantes, a diferencia de otras situaciones, si esto afecta netamente a su desempeño social y emocional en general, ahí vemos una alerta. Por ejemplo, el niño no se levanta hace 4 días, no habla con nadie, ha dejado de comer, no se está cuidando, no agarra sus objetos favoritos, no sale a jugar, no prende la televisión, o sea, el niño está en un cuadro de depresión importante, inmediatamente busquemos. Los días son importantes, les decía, hay un balance en cuanto al estado de ánimo. Si este se mantiene lineal, no hay un cambio y es muy profundo, entonces es necesario. Lo mismo con el adolescente. En el adolescente quizás se note más una ira, digamos, incontrolable, está tirando las cosas, está con ideaciones suicidas, habla de que él también quisiera irse. Entonces son signos de alarma que debemos tomar en cuenta, ¿no? El hecho del descuido, de no hacer las rutinas más o menos cotidianas, ya son para nosotros un signo de alarma. Ya. Muchas gracias, Mónica. Aquí tengo otra pregunta, es actividades como realizar un viaje, o sea, salir del ambiente actual que tenía la familia, ¿son recomendadas en estos casos? Sí, ayuda mucho programarlo juntos.
sobre todo haciendo partícipes a los adolescentes, ¿no? Decirles, tengo este plan, esto no significa que no nos importa lo que hemos vivido, pero tal vez nos sirva para ir y ver un espacio distinto, para descansar de todo esto que hemos estado viviendo, un poquito para alejarnos, a veces necesitamos estar solos en el grupo familiar, sin todo es cariño de las otras personas, pero necesitamos alejarnos un poco. Sí es bueno compartirlo con los adolescentes, hacerlos partícipes incluso de elegir el lugar, pero ayuda mucho porque es un descanso de este sentimiento tan fuerte, sin embargo, no en el sentido de huidas, sino en el sentido de eso, de descanso, de poder estar en un silencio diferente, en un tiempo diferente. Es positivo. Excelente, Mónica. Estas son las 3 preguntas que yo había recibido acá directamente por el WhatsApp y el chat. ¿Hay alguna otra pregunta de los participantes? ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta que no la haya compartido hasta la fecha? No habiendo más preguntas, le voy a dar la palabra a María del Carmen para que hable con nosotros nuevamente y haga las conclusiones del taller del día de hoy. Muchas gracias, Onelio. Aprovechar el espacio que tengo para agradecerles infinitamente por honrarnos con su presencia. Apreciamos mucho el tiempo que se están tomando para poder conectarse con nosotros, apoyar esta iniciativa y ser partícipes de todo esto. Les agradecemos mucho por su asistencia. Los esperamos el próximo lunes. El tema que está preparando Mónica va a estar relacionado a la pérdida de un cónyuge, que creo que es algo muy, muy impactante en la vida de todos. Les agradezco, tomen nota para que puedan agendar la reunión con nosotros el próximo lunes a las 7. Muchísimas gracias y que tengan una linda semana, un buen inicio de semana. Buenas noches.